Viernes 9 de febrero de 2024, jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Emisión número 485 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Seriado que se ha propuesto realizar la Fundación con el fin de poner los puntos sobre las íes y dar argumentos sólidos a la audiencia sobre el decurso de la violencia comunista contra Colombia desde los años 60, 50, 60, convertido hoy en narcoterrorismo comunista contra la institucionalidad y en un problema que afecta sustancialmente la seguridad, la defensa y el desarrollo del país. Para el día de hoy hemos traído como tema de análisis una reflexión acerca de la dramática situación de violencia que se vivía en los departamentos de Valle y Tolima, haciendo una cotejación, cotejándolo con las propuestas del plan de rehabilitación de la administración Lleras Camargo, que al parecer, y nos queda la sensación después de hacer el análisis, que podría terminar ese que, además de buena intención, no dejó de ser un acto publicitario y politiquero enfocado únicamente en desnaturalizar el gobierno de sus antecesores, tanto del presidente militar Gustavo Rojas Pinilla como de la junta militar que lo sucedió durante un año para hacer la transición a la supuesta democracia, que poco a poco el paso del tiempo nos va demostrando que fue la transición para que los mismos de siempre descompuestos politiqueros regresaran a hacer lo mismo que habían hecho antes: repartirse el botín del presupuesto, administrar para su conveniencia los nombramientos y mantener una conflictividad que parece eterna en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, es evidente por los hechos que se han analizado a la luz de la historia que el ascenso al poder del sistema de gobierno en conciliábulo entre liberales y conservadores, denominado Frente Nacional, adolecía de planes estratégicos y de programas que por lo menos continuaran importantes tareas de beneficio social iniciados por el gobierno militar del general Rojas Pinilla. Podemos hacer una radiografía de la estrategia gubernamental del Frente Nacional, habida cuenta del enorme reto que tenía. Pues bueno, mi coronel, ahí en el planteamiento suyo nos queda claro dos aspectos. Si no tenía plan estratégico, pues naturalmente no tenía estrategia. Tenía una intención, una aproximación, tenía un deseo, pero desde luego no tenía unos objetivos definidos ni unos puertos de llegada, por una razón muy sencilla y digámoslo desde el principio. Si era un plan, un frente nacional, un plan para retraer, reconstruir, recomponer la paz entre los colombianos, y porque supuestamente el gobierno del general Rojas no ha servido, entonces, ¿por qué no lo presentaron de una vez un plan a 16 años? Que los cuatro gobernantes se comprometieran a desarrollar el país en determinados campos y que esa fuera su línea de acción. Pero como vemos, la única línea de acción que tenían pendiente era que jamás los militares volvieran al poder. Ese era todo el objetivo que tenían ellos, y al contrario, no continuaron las obras que ha iniciado Rojas. Entonces, miremos tema por tema. La ausencia del plan estratégico es evidente, y la prueba es que cada uno manejó un enfoque diferente entre los 4 años. Lleras Camargo de una manera, Valencia de otra, Lleras Restrepo de otra y Misael Pastrana de otra, con el cierre de corrida que fue la operación Anorí, que demostró la ineficiencia de los gobernantes, máxime que el siguiente gobernante, que fue el señor López Miquel, se terminó por arrodillarse ante los bandidos del ELN. Hubo un uso exagerado de la propaganda, como lo hemos venido viendo desde antes de tomar posesión del cargo. El señor Lleras ya inició la propaganda y contó hasta con la connivencia de Estados Unidos, que envió
al vicepresidente Richard Nixon a legitimar la elección, que fue una elección amarrada. Y ese es el punto que los comunistas protestan y reclaman, y que los liberales y conservadores lo manejaron. Ahí sí fueron estratégicos en cómo colocar a un personaje que iniciara el Frente Nacional, y pues se sabía que iba a ganar porque era el candidato único. Entonces, ¿para qué hacer votación si ya estaba nombrado por ellos? Y lo que hicieron fue legitimarlo, escudados en un plebiscito que habilidosamente se inventaron antes, el retorno a la vida civil y democrática, decían ellos, y la Junta Militar les sirvió de facilitador para hacer ese proceso. Y entonces, el 2 de mayo del año 58, un coronel, comandante del batallón de policía militar, apellido Gómez Forero, Hernando Gómez Forero, intentó evitar eso, hizo una burda maniobra que terminó llevándolo a él a la cárcel, y a más de 100 militares y policías comprometidos, todos de bajo rango hasta soldados. Una aventura que no tenía razón de ser. Y dentro de lo folclórico que es Colombia, la intentona de golpe fue el 2 de mayo, y el 4 hubo elecciones para que ganara Lleras. En 2 días todo eso se resolvió y Lleras ganó. Y a los 4 días estaba Richard Nixon aquí en Bogotá en cócteles, celebrando en nombre de la presidencia de Estados Unidos el triunfo de la democracia en Colombia. O sea, una propaganda impresionante. Y de ahí en adelante el señor Lleras se dedicó a hacer politiquería, y el mando militar de la época, o sea, los 5 encargados de la presidencia, que da la sensación al leer todos los documentos que estaban con una papa caliente y querían quitarse eso de encima. Además, 5 personas gobernando, eso debe ser tenaz. Lo cierto es que Lleras hizo lo que quiso. A la semana siguiente ya estaba aquí en el Cantón Norte todas las tropas haciéndole honores, y al día siguiente ya estaba en la base militar de Tolemaida todo el Estado Mayor y los 5 miembros de la presidencia, los 5 presidentes colegiados, entregándole toda la información de la capacidad militar que había dado Rojas Pinilla, pero al mismo tiempo el periódico El Tiempo en especial, dándole el desprestigio a Rojas y poniendo, había llegado el Mesías, Moisés había salido de las aguas con el señor Lleras Camargo. Y de ahí para allá todo el tiempo montó la comisión de paz y la hizo que la legitimaran los militares antes de salir. Por eso él nunca tendría responsabilidad de eso. Él no era el que la había creado. Y lo que vendrá después que lo analizaremos. El antirrojismo, antirrojaspinillismo era premeditado, era calculado. Y igual que le pasó a Jesús de Nazaret, y como suele suceder en casi todos los eventos humanos, quien le ha dado la mano al perro después se la muerde. Mm, Después de que Rojas ayudó a mucha gente, eh, su gobierno, con luces y sombras, con defectos y virtudes, eh, con cosas positivas y negativas como las tiene cualquier comportamiento humano, fue mucho lo que ayudó a muchas personas. E increíblemente muchas de esas personas terminaron haciendo propaganda en las calles y pidiendo que Rojas se fuera a la cárcel, que era el logro, que la libertad en Latinoamérica, que la libertad en el mundo, que los dictadores, y un discurso comunistoide muy bien manejado y atado a ese premeditado antirrojismo por parte de los que se pusieron de acuerdo en Europa para derrocar el régimen militar que ellos mismos habían puesto debido a su incapacidad para gobernar. Entonces ahora esa incapacidad les servía para atacar a quien los había sacado del problema, para recuperar lo que más querían, que era la olla llena de dinero y de nombramientos. Desde luego había un desconocimiento total funcional, sobre todo, de la realidad regional por parte de todos los actores implicados. Y todos los actores implicados pues son la Junta, que estaba muy enredada con el problema, los que hicieron el pacto en Europa, en España, entre Lleras y López y Gómez Hurtado, y Gómez Castro, perdón, papá de Gómez Hurtado,
con el fin de repartirse el poder. Todo eso lo planearon muy bien, cómo repartirse el poder. Lo que nunca planearon fue cómo desarrollar el país, ni cómo aprovechar lo bueno que ha hecho el presidente Rojas. Eso no estaba en su agenda, no estaba en su pensamiento. Lo que estaba era hacer politiquería y generar una sensación colectiva de que todo andaba mal y que había que corregirlo, porque el país había caído en la desgracia. O sea, había un olvido intencional de esa memoria, es que del 53 hacia atrás nadie se acordara que ellos eran los gestores de lo que había pasado, pero que del 53 al 57 el general Rojas Pinilla había sido el ogro, destructor, y que por eso ellos mismos han pedido a una junta, 5 generales, que hicieran una transición para que todos se entregaran un montaje mejor hecho que en una telenovela mexicana no podía caer. De, de ahí para allá, entonces vino ese plan que nos queda la sensación, por lo que vamos a ver ahora, que tenía una enfermedad muy común que es la reunitis. Reuniones y reuniones e inmediatismo total. Haga esto, haga lo otro. Anuncie por los medios de comunicación que usted va a hacer esto, anuncie. Entonces no faltó organismo del Estado que no tuviera una página entera en el periódico El Tiempo, que era el que movía, dijéramos, la maraca, porque no había periodistas de radio. Entonces las emisoras, que eran las que multiplicaban, se limitaban era a leer los periódicos y a multiplicar lo que decía el periódico de su línea ideológica. Lo hace muchísimo más fácil. El periódico El Tiempo era el amo, dueño y señor de la información en el país. Y a partir del 1 de mayo del 58, el espectador, que lo ha cerrado el señor Rojas Pinilla, recuperó su presencia mediática e hizo el complemento, siempre hablando de libertades y de libertades, lo cual no es malo. Hay que defender la libertad todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando se defiende con sesgo y con la intención de acomodarle cualidades de libertad y democracia a quienes han destruido el país y luego le dan la vuelta, es como caer en el error en que estamos ahora. Que quienes tuvieron la responsabilidad de que Petro subiera al poder ahora aparecen como los salvadores y se declaran víctimas de él, cuando son responsables todos. Igual pasaba en esa época. Eh, Se notó una cosa bien curiosa, y es que el ataque era total contra el general Rojas, porque era un dictador, era un hombre que tenía el poder central, era el reflejo de Perón, de lo que ha pasado en Argentina, de Stroessner, de Franco, mejor dicho. Y fuera de eso, el diablo con cachos y con cola. El tipo había cometido todos los delitos que se imaginaban. Le pasaba como a chispas. Todo lo que ha pasado malo en Colombia se lo echaban la culpa a Rojas Pinilla. Entonces, había que acabar con el centralismo, porque es que ese era el grave problema. Y subió Lleras Restrepo y tuvo un centralismo peor con el cuento de la democracia. Lleras Camargo, perdón, con el cuento de la democracia. Entonces todo giraba alrededor de lo que él decía. Y ni siquiera era él, era lo que dijera Darío Echandía, que era el jefe del Partido Liberal. Porque ya lo hemos dicho, 14 años antes, Echandía había sido el hombre clave en un intento mejor, bien espurio, bien alocado de otro coronel en Pasto que le dio que por tomarse el poder y capturar a López Pumarejo, que estaba que se caía por su pésimo gobierno, y al coronel le dio por embarcarse en una aventura y creyó que deteniéndolo él con un compadrazgo que tenía en Bucaramanga y en Ibagué, el país ya iba a reaccionar y lo apoyaba. Y terminó fue él preso, y, igual que el coronel Gómez del año 58, dando declaraciones de que él asumía toda la responsabilidad. No pasó nada, solo el desprestigio institucional. Entonces el señor Lleras, aprovechando todo eso, la experiencia de Pasto, más la experiencia de ahora, entonces ejerció un poder central omnímodo con el cuento de que tenía a todo el mundo trabajando. Y el Congreso de la República, con tal de no perder el cargo, eso era lo que le interesaba, y porque no lo habían tenido durante el gobierno de Rojas para poder manejar las partidas y los dineros de las regiones, le aprobaban lo que fuera. Cualquier parecido con Juan Manuel Santos y su cuento de la paz con el fast track es pura coincidencia. Las Fuerzas Armadas, a las que el señor Lleras exaltó tanto en el discurso del Teatro Patria y habló de su profesionalismo y de que debían estar alejadas de los avatares políticos, lo cual es
completamente conveniente en un país como Colombia. Se convirtieron fue en su herramienta personal para hacer politiquería, porque no servían para hacer política, no deberían estar en política. Ah, pero cuando hacían política a favor de él, no del Estado, sino de él, con su cuento de la paz, ahí sí era una maravilla. Entonces todos los mandos militares y las tropas tenían que estar a órdenes del presidente para lo que él quisiera. Y después de que en el gobierno de Rojas se desconoció el Partido Comunista y se ordenó atacar todas las republiquetas independientes, en el gobierno de Lleras se legitimaron las republiquetas independientes, se le amarró las manos al ejército y ahí vimos la película ya de que ustedes vayan y rodeen a Gaitán y a Tolima y no permitan que entre nadie, pero no los vayan a matar, no vayan a combatir con ellos, solamente devuélvalos para sus tierras. O sea, aquí estamos hablando de igual a igual entre gente armada, devuélvanse y no peleemos. Entonces, para pensar ese detalle, ¿no? Y además fue el preludio de una nueva violencia que, como lo hemos reiterado en los anteriores conversatorios, trajo toda la favorabilidad al plan estratégico del Partido Comunista, que cotejándolo con el punto número uno de esta radiografía, sí tenía y ha tenido estrategia y ha sabido para dónde van sus objetivos y sus acciones. Y por último, lo dijimos ya, pero lo resaltamos y lo resarcimos, una discontinuidad de la obra de Rojas. Entonces, viendo esta lista, que no son apasionamientos ni ideas traídas de los cabellos, comienza uno a dudar de las versiones que se han presentado en la historia, entre otras cosas porque la historia patria se escribió hasta esa época. Uno busca textos de historia patria con sesgos o sin sesgos y son hasta esa época, porque ya en los siguientes gobiernos no se publicaron más textos de historia patria, fue decreciendo la enseñanza de esa materia en los centros educativos y finalmente llegó Belisario Betancourt, que es uno de los actores de todo este enredo, de los que promovió todo ese desorden con el cuento de la libertad y la acabó. Entonces ahora lo que tenemos es historiadores formados por la izquierda en las universidades, enfocados en otros temas y no en traer los puntos de las ideas. Y de vez en vez aparece por ahí algún escritor o analista que refleja sus puntos de vista personal, pero como no hay una cátedra histórica, de historia sólida, pues se presta para muchos sesgos y malinterpretaciones. Síntesis de esa radiografía. Adelante, Cornel. Fue consistente, persistente, proyectada en el tiempo y con objetivos a mediano y largo plazo. La presencia mediatizada por los diarios de algunas entidades del Estado a las diferentes regiones del país con el fin de erradicar la violencia, comenzando por el departamento del Tolima, o simplemente se quedó en anuncios por diversas razones como falta de presupuesto y supremacía del manejo demagógico sobre los asuntos medulares del desarrollo planificado sobre objetivos concretos. Pues esta pregunta es muy interesante, ¿no? Y hay quienes dicen que la historia da para todo y depende de quién la escriba. Pero lo peor es cuando no se escribe y existen documentos como estos. Entonces, si no se hace una síntesis, una reflexión, llevando los escenarios analíticos al tiempo que corresponde, y no se conoce el ADN, la mentalidad, el estilo de las dirigencias políticas colombianas en cada época. Y no se tiene claro, no se tiene claro el proceso, cómo ocurrió, ni mucho menos cuál ha sido la intencionalidad de cada uno de esos actores en diferentes épocas, pues se tiende a patinar y termina como ocurre, porque ustedes lo pueden consultar en Internet, cuando algún estudiante asume elaborar una tesis sobre algún tema afín a estos o de esa época y recurren a estas fuentes que son los medios de comunicación. Entonces, pues naturalmente, los medios de comunicación que eran, como el caso del Tiempo, completamente pro-gobiernistas y además deseosos de la mermelada que significaba estar al lado del gobierno de turno
con nada más la publicación de todos los edictos, que son un montón de plata, o con la publicidad de lo que hacía el gobierno, pues no iban a perder esa oportunidad. Entonces aquí vemos dos casos que nos ponen a pensar si una persona, un joven, que no lo han formado en la doctrina de la historia, además porque no hay profesores formados para eso, sino ideologizados, que es una cosa diferente, de una vez contra lo que sea militar, pues vemos que esto es una realidad y es una maravilla. Pero si lo miramos desde el otro lado, vemos la manipulación tan hábil que se le dio al tema. Nada más ese título, radical transformación de las condiciones de trabajo actuales. Pongámonos a pensar, 1958, el comunismo creciendo en el mundo, los obreros haciendo protestas por todas partes del planeta, los estudiantes, especialmente en el tercer mundo, incluida Latinoamérica, apoyando todos los movimientos, en Colombia en gestación, el movimiento obrero estudiantil, las universidades muy activas apoyando todas esas teorías, un gobierno de Frente Nacional que quiere la paz porque hubo un ogro que se tomó el poder y acabó con las libertades. Entonces, el escenario está perfecto para que aparezca esto, la radical transformación y una ley que la presente el gobierno y la apruebe el Congreso de la República recién instalado y sale con semejante mensaje tan espectacular que habrá un cambio radical, una transformación radical en la relación obrero-patronal y que hace unas estipulaciones especiales y establece unas formas de interacción salarial, de interacción laboral, de horas, lo cual en la parte del apoyo a los trabajadores era necesario y conveniente, lógico, debe ser legal, pero lo que no se mira son detalles de fondo. ¿Cuántos obreros eran favorecidos con eso? Pues los que estaban sindicalizados por el Partido Comunista. Entonces, ¿quién ganó? El Partido Comunista. Pero al país y al mundo le queda la sensación que llegó un presidente demócrata que le devolvió todos los derechos a los hombres que les ha quitado un dictador, asesino, peligroso, criminal, destructor y todos los epítetos negativos que le ponían al general Rojas Pinilla. Y resulta que si se va al fondo del asunto, fue Rojas Pinilla el que más promovió que se regularizara y legalizara y legitimara y se efectuara un procedimiento lógico amparado por la ley de la responsabilidad contractual y las garantías laborales, al punto que fue él quien quitó un esquema que mantenían esos viejos demócratas, esos grandes demócratas, grandes defensores de la libertad, que no permitían que las mujeres votaran en Colombia. Y fue Rojas Pinilla el que propuso, no solo propuso, sino impuso que votaran las mujeres. Entonces, muy difícil contrarrestar esto, porque todo lo que se escriba sobre Rojas inmediatamente lo tildan de propaganda. En cambio, todo lo que se tilde, todo lo que, que se escriba Hola, señorita. sobre Lleras es el accionar de un gran demócrata que salvó al país del infierno al que lo ha llevado un dictador. Entonces, eso por un lado. Por el otro vemos la visita oficial al Consejo de Estado también esta tarde. Y era pues el Consejo de Estado es una entidad que en ese tiempo tenía más dientes que ahora, que daba unos conceptos que eran los que prácticamente decían si era constitucional, si era legal, si era legítimo un procedimiento o no, y era la instancia de consulta para las grandes decisiones del Estado. Entonces, decir que se visitaba eso, que se visitaba esa entidad para cualquier decisión, ahora sí ha llegado el demócrata que hacía eso, porque era que antes era un general ogro que tomaba decisiones sin consultar con nadie. Y resulta que las cosas no eran así. El general Rojas, pues con todos sus defectos y virtudes, consultaba mucho todos estos juristas y trataba de que las cosas se hicieran de la mejor manera posible para que después no tuvieran problemas. Estamos hablando de un país que estaba saliendo de la ruralidad, que tenía muy poca gente culta en todos los sentidos y que estaba en una conflictividad por pasiones tenaces y tenía que hacer varias cosas, ¿no? Pacificarlos, educarlos, darles derechos y consultar con los que sabían que estaban ya untados de la otra margen. Entonces, queremos colocar esto sobre el tapete como es para que no se manipule. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, ¿cuál fue la intención y cuáles los logros del Consejo de Planeación y cómo podría explicarse que al final del gobierno Lleras con complejos problemas sociales atados a la pobreza, el subdesarrollo y la desesperanza de cada día más creciente población colombiana a inicios de la década de 1960? Muchas, muchos componentes en esa pregunta. Y comencemos por el último componente. La población, al venirse a las ciudades, se multiplicó de manera increíble. Se supone que en el campo, por la falta de educación, las familias serían más numerosas y en efecto lo eran, especialmente en la zona andina. Pero con la violencia que promovieron esos grandes directores de los partidos y los comunistas aprovechando el enredo, hubo un desplazamiento masivo a las ciudades, porque en las ciudades había empleo, sobre todo en construcción y en las fábricas incipientes o en la vida informal. Había, sobrevivían. Y pues algunos programas ya de atención que llamaban de caridad, que es una palabra muy mal usada, pero así la llamaban. Eh, lo mismo lo de salud, ¿no? La salud en el campo era bien quedada y con los hospitales de caridad, como decían en ese tiempo, en algo mejoraba la atención para las personas. Entonces, ese es el primer tema. El segundo, usted dijo una palabra muy clave, intención y logros. Es que resulta que el Consejo Nacional de Planeación o Consejo de Planeación, lo que tenía era una intención, y es que aquí vemos una gran falla que nadie entra a profundizar, pero que es una realidad que no se puede negar. Lo decíamos al principio, el Frente Nacional entra sin plan estratégico de desarrollo. El único plan estratégico que tenía era eso, desnaturalizar todo lo que había hecho Rojas Pinilla, y lo lograron con creces, pero no llegaba ningún plan de desarrollo para el país. No decían en estos 16 años nos comprometemos a que haya, por decir algo, como mínimo una universidad en cada capital. Eso no estaba escrito en ningún lado. Nos vamos a comprometer en que la industria privada genere, pues no sé, 500.000 empleos. Nos vamos a comprometer a que la red de carreteras nacionales se inicia desde ahora y va a tener 30.000 kilómetros más, todos pavimentados. Eso no existía por ningún lado, no aparece. El general Rojas, que llegó sin ningún plan de gobierno, pero lo implementó rápido, por lo menos trazó líneas. Vamos a construir el mejor aeropuerto, vamos a fortalecer la aeronáutica civil, vamos a abrir las comunicaciones en los llanos con la empresa de la Armada Nacional, vamos a multiplicar la acción de Satena. O sea, se veía un proyecto de Estado. Aquí no se ve nada de eso. Y entonces el Consejo de Planeación comienza el gobierno de Lleras sin saber qué va a hacer, sino pues ya vienen algunas cosas en curso y otras que se pueden ir haciendo. Entonces cuando a Lleras le da la intención de pacificar el Tolima porque se lo imponía su amigo del alma Echandía, entonces el Consejo de Estado comienza, perdón, el Consejo de Planeación comienza a estudiar programas económicos. Entonces uno dice, pero si ya este señor va a completar 2 años en el poder, ¿cómo así que hasta los 2 años comienza a estudiar programas económicos? Pero eso no lo miran, no miran las fechas y el análisis, sino cuando aparecen los elaboradores de la reconstrucción histórica, dicen, es que imagínense, contaba con el Consejo de Estado, tenía planes para reactualizar la dinámica obrero-patronal y ayudó con una ley para que los obreros tuvieran estas garantías. Y fuera de eso, el Consejo de Planeación elaboró una serie de estudios económicos que aquí vemos la lista y no nos vamos a detallarla porque sería un tema para una o dos videoconferencias. Entonces, eso era un gobierno de una maravilla, que ahora sí llegó la democracia económica, es que antes no existía. Entonces, este es El Salvador y su antecesor es un enemigo de la humanidad. Ven ustedes ese antirrojismo también manejado. Y de remate, con esa pelea que había por liberales y conservadores disimulada, entonces el mismo día ya hemos analizado esta noticia en otro evento académico esta semana, que el gobernador del Cauca,
que tenía unas ambiciones presidenciales totales, que era el señor Mosquera Chávez, diciendo que el Cauca era el desagüe de la violencia del Tolima y el Valle. O sea, todos sus paisanos eran unas palomas santas que jamás eran capaces de comerse una presa de pollo en una cancha de tejo porque tenían las manos untadas de barro. Y los años han pasado y no tenemos que hoy en día el departamento más violento de esa región es el Cauca. Entonces, nunca salieron de allá los bandidos, siempre fue que les llegaron el daño. Y ello demuestra la irresponsabilidad de las dirigencias tanto nacionales como regionales. Y seguía la lista, después de que decían que lo estudiaban, ya llegaron a eh, presentar los nuevos desarrollos con bombos y platillos. Y al leer los documentos se queda uno como en las mismas, dice, bueno, pero después de todo este escándalo y todos los análisis, el 22 de enero dan eh, una información pública tras una reunión del COMPES, que es el mismo Consejo de Planeación, eh, dan una rueda de prensa en que se han reunido con el presidente y le han presentado los planes. Y uno dice, bueno, pues ahora sí miremos qué es lo maravilloso que presentan. Y resulta que dicen que las orientaciones generales de esta declaración serán mantener las líneas de política económica relativas a la estabilidad, cuyos resultados sean considerados indiscutibles, y sistematizar los programas de desarrollo enunciados. O sea, parece que lo hubiera redactado Cantinflas y lo hubiera leído Maduro. No dice absolutamente nada. Mantener las líneas de política económica y sistematizarla. O sea, nada. ¿Cuáles son las líneas de política económica? No, las que se vienen trabajando. ¿Y cómo la va a sistematizar? Aumentando la burocracia para tener unas estadísticas más serias, ¿no? Pero concreto, inversiones, planes de desarrollo, megaobras, eh, fuentes de empleo, no están. Y luego dice que esa declaración fue aprobada o sería aprobada en conjunto con el Consejo de Ministros. Y entonces el Consejo de Ministros tampoco ejerció ningún poder de veto, eso sí de voto, para sacarlo rápido, porque el señor presidente necesitaba demostrar que aquí se está transformando el país. Y entonces, con esa figura elaborada, al leerlo por la radio y utilizar la radio nacional, que era la que llegaba a todas partes del país, en Bogotá hay unos ministros y pobre indígena por allá, el Guaviare o el campesino del último rincón del Huila o de Antioquia, se los imaginaba unos tipos allá con corbatas sentados en unas oficinas, sacando humo de la cabeza, produciendo unas ideas genialísimas para llevarle el desarrollo a ellos, ya generándoles falsas expectativas, porque era que acababa de salir del poder un ogro que no haya hecho sino pisotear la protesta social y evitar que los pobres tuvieran lo que les correspondía. Publicidad pura y barata. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se explica que a pesar de los populosos anuncios de pacificación, de rehabilitación de amplias zonas, el mismo gobierno de Lleras Camargo se vio obligado a reconocer en enero de 1960 que ese mismo año cerca de 1 millón de niños en edad escolar se quedarían sin acceso a las aulas y los beneficios de la educación básica primaria? Los populistas de cualquier pelambre, izquierda, derecha, centro, siempre tienen en la mentira y en el mensaje manipulado la metodología y la forma para de sus errores victimizarse y fuera de eso aparecer como los que están haciendo toda la solución, pero es que las circunstancias anteriores no los dejan. Y eso es común aquí, allá y acullá. En todas partes del mundo pasa como los odontólogos. A ningún odontólogo le sirve el trabajo que hizo el anterior. Nunca, nunca. Ustedes van donde los odontólogos a que le revise un trabajo y siempre le dirán, no, ¿y quién le hizo el trabajo tan mal hecho? Aquí pasa lo mismo con los politiqueros. Eh,
el problema de que ese año se quedaran 1 millón de niños sin escuela, sin acceso a la educación, no era porque el gobierno Lleras entró más interesado en acabar con el gobierno militar que en un proyecto de Estado, o que el Frente Nacional tuviera un proyecto sólido de desarrollo de educación a 16 años. No, 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 no. El problema era que el general Rojas no había manejado las cosas bien y ahora yo tengo que solucionar lo que no solucionó Rojas. Y le dan la vuelta. Y entonces le preguntan al ministro de Educación, oye, ¿dónde está el problema que haya tantos niños pobres sin acceso a la educación primaria? Y contesta, el problema central está en la división administrativa del país. Y posiblemente eso se relaciona con la educación primaria. O sea, él ni siquiera tenía claro, ¿verdad? Posiblemente la división del país, pero no dice que lo que pasa es que no hay un plan para determinar cuántas escuelas existen, ni que se comparan los censos que existían, porque Rojas Pinilla había hecho un censo nacional, ni se hace ninguna proyección demográfica, ni se tiene un contacto con las alcaldías, ni con las gobernaciones, ni que las secretarías de educación tienen estudios proyectivos de cómo está el problema. Eso no lo menciona para nada. Lo que dice es que es un año muy difícil, que se van a quedar sin escuelas, pero que él, eso sí, el Chapulín Colorado, hará todo el esfuerzo para que se mejore. Y habla de que tiene un principio de solución a los problemas y tiene la respuesta a flor de la vida. Un equipo de expertos, analistas, están evaluando y vamos a ver cómo hacemos. Y da la solución, descubrió que el agua moja. Para educar a los niños se necesita que haya más normalistas. Y entonces, teniendo más normalistas, tenemos más educadores. O sea, eso es una deducción de un calado profundo, casi como la de 4 candidatas que hay por ahí a la presidencia de la República, que tienen un concepto profundísimo. Petro es comunista y está llevando el país a la debacle, y entonces yo soy la presidente que debe venir porque yo sí tengo la claridad de no ser comunista. Este está igual. Es que la solución eh, para que se mejore la educación en Colombia es que haya más maestros normalistas. Y anuncia lo que le favorece a cualquier gobierno populista. No se preocupen los padres de los niños pobres, que les vamos a dar 2 cuadernos y un lápiz. Entonces ya ustedes no tienen que comprar cuadernos, tienen que comprar útiles escolares. Y con eso resolvió el gobierno del señor Lleras en ese momento, por lo menos la situación mediática de que 1 millón de niños en un país que tenía 13, 14 millones de personas se quedaran sin educación. O sea, aproximadamente el 10% de colombianos de una vez condenados a al analfabetismo, sumándole otros cuantos millones, 4 o 5, de los antecesores y de sus padres que tampoco sabían leer ni escribir. Entonces uno se pregunta, con un país de personas completamente analfabetizadas y con una visión de un gobierno que llegó sin ningún plan estratégico y que, en lugar de reconocer que esto era un problema de falta de planeación y de orientación clara, y le da esas vueltas politiqueras, que lo que faltan son educadores, que les vamos a dar cuadernos regalados, pues naturalmente que, frente a Estados Unidos, que en ese momento era la potencia que ya estaba viajando a la luna, nosotros estábamos en la edad de piedra. Adelante, mi coronel. Coronel Ortiz. Y Bueno, coronel, sí, señor. dentro del proceso de revisar los hechos para confrontar puntos de vista de gobernantes con logros y comentarios de prensa, ¿qué contrastes podemos evidenciar entre el editorial del diario El Tiempo hace Uy, se me cayó. Bueno, mi coronel, entonces, el editorial del Tiempo del día 20 de enero del 60 insistió muchísimo en la vigencia de la paz, pero presentan una paz que no es real, por varias razones. Porque no habla de desarmar las cuadrillas de bandidos que el señor Lleras ya había legitimado desde hacía 1 año y medio con la visita de la Comisión Investigadora al sur del Tolima. No habla tampoco de comprometer al Partido Comunista a que desarme sus cuadrillas.
No habla tampoco allí de fortalecer las fuerzas militares para garantizar la seguridad y el orden. No habla mucho menos de cómo combatir la creciente delincuencia común urbana y el creciente aumento de guerrillas comunistas, tanto en las ciudades como en el campo, y de esa mixtura que se estaba produciendo entre liberales y comunistas para reclutar gente. Lo que habla es muy teóricamente, muy vaporosamente, de que el Frente Nacional es la solución, porque es que el gobierno de Rojas nos dejó un país completamente polarizado y nosotros somos los salvadores. Desconoce que ellos fueron los gestores de la violencia, que por el contrario, el general Rojas, durante sus 4 años de periodo, lo que hizo fue buscar la aclimatación de una paz que sin recursos y sin el poder político de los gamonales locales no podía solucionar definitivamente. Entonces, eso dice el tiempo y lo ponen como ejemplo y cualquiera que lea en los archivos va a decir, no, pues es que eso es una maravilla, estaban dedicados, allá han comenzado con el Tolima, que era el faro del plan piloto, pero al mismo tiempo eh, habían ocurrido en el Valle y en el Quindío un montón de hechos que han obligado a los gobernantes a tomar medidas estrictas de restricciones de algunos derechos civiles que se lo permitía el estado de sitio. Entonces viene el contrasentido. Si el país estaba en estado de sitio en algunas regiones como el Valle y el Quindío, por lo que pasaba a menudo, pues ¿de cuál paz estaban hablando? Porque eso pasa como lo que teórica y jurídicamente hemos visto de El Salvador. Es que el señor Nayib Bukele es el ejemplo para Latinoamérica porque tiene controladas las pandillas. Sí, pero lleva ya 2 años gobernando en estado de excepción. O sea que si no hubiera tenido ese estado de excepción, sería un pobre diablo que no tendría ninguna acción sobre la comunidad, porque tiene que recurrir a medidas extremas de supresión de derechos constitucionales para poder imponer la ley. O si no es que es un pobre diablo, es que es un país, un estado fallido, porque no tiene forma de gobernarlo sino por la fuerza. Entonces aquí pasa lo mismo. El país, el tiempo hace el escándalo o la difusión mediática que hay que mantener la vigencia de esa paz que se inventó el señor Lleras. No cuestiona los errores internos, igual que sucedió años después con Belisario y con Santos, que muchos analistas advertíamos que eso iba mal, pero el señor Santos tenía a sus periódicos, a sus medios, sus periodistas, echándole cuenta al país que eso es una maravilla. Aquí pasa igual. Y lo mismo hizo Belisario Betancur y lo mismo hizo Gaviria. Entonces, las medidas que estaban tomando en el Valle y en el Quindío eran para garantizar la paz, pero tenían que ser medidas draconianas, medidas estrictas, medidas restrictivas. Entonces, donde se utiliza la restricción de los derechos, quiere decir que no hay paz, pero por otro lado, el gobierno, por medio de sus conciliábulos, está diciendo que sí hay paz. ¿Qué contraste? ¿Estaba el Ejército Nacional adecuadamente dotado y con el necesario respaldo jurídico y político para desarrollar el nebuloso plan pacificación y rehabilitación de la administración Lleras Camargo para la totalidad del territorio nacional? No, simplemente no. Y lo vemos aquí que ni siquiera tenía el ejército sus dotaciones como corresponden. Y por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde tenía combates casi todos los días con esas cuadrillas de bandidos, hasta ahora, en 1960, 2 años después de iniciado el gobierno de Lleras, los iban a dotar con uniformes camuflados, y no a todo el ejército, sino a algunas unidades que salían a cumplir misiones de orden público contra eh, los bandidos. Entonces, un ejército mal dotado, con una política poco clara, pues era muy difícil eh, que tuviera la efectividad que le corresponde y la eficiencia que le corresponde. Mi coronel, ¿cómo explicar a los colombianos que mientras el mismo presidente Lleras Camargo conestaba la existencia de republiquetas independientes encabezadas por bandoleros con amplios prontuarios criminales, él y sus delegados anunciaban al país que no podría haber elecciones en los lugares donde no haya autoridades legítimas?
Bueno, mi coronel, además de lo que pasaba con el ejército, acabamos de ver hace 3, 4 días que en Versalles hubo una masacre aterradora, que la reacción de la policía condujo a la baja de algunos bandoleros de la cuadrilla de Chispas y que se incautaron unos documentos y unas pruebas de que había relación o conexión entre Chispas y los comunistas. Pero como ya venían las elecciones y como estábamos en La Paz y el Frente Nacional y el cuento de que el malo de la película ha sido el general Rojas, pues era más fácil sacar una declaración bipartidista de quienes habían promovido esa violencia y la seguían promoviendo y salían a la luz pública a decir que los dos partidos estaban de acuerdo en que haya que hacer un esfuerzo grandísimo por la paz y firma una cantidad de personas que demuestran politiquería. Ahora, si el señor presidente y todo su conciliábulo decían, inclusive los medios de comunicación, que la paz del Frente Nacional iba avanzando a pasos agigantados, que eso era cuestión de días en que íbamos a nadar en ríos de maná y miel y que no tendríamos ningún problema y que, mejor dicho, todos seríamos el país de Alicia o Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no hay explicación a esa realidad, porque lo vemos en el mismo periódico El Tiempo, el mismo día que publica el editorial de que la paz es una maravilla, es que el presidente y los más cercanos funcionarios de él dicen que no habrá elecciones en lugares donde no hay autoridades legítimas. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué si hubo elecciones en Chaparral, Tolima, donde el mismo Mariachi decía que el que mandaba en Chaparral era uno de esos bandidos de los cuatro que han asumido el control de las repúblicas independientes y los habían legitimado con la visita del cura Guzmán y el general Caicedo y el general Angarí Tangueira y en otros personajes que integraban la comisión investigadora de las causas de la violencia? Y al mismo tiempo, los gobernadores se reunieron aquí en Bogotá con el presidente y dieron un parte de victoria. No se preocupe el pueblo colombiano, que en todas nuestras regiones la paz está avanzando muy bien y el Frente Nacional es una maravilla. Entonces, en ese sentido, los comunistas todo el tiempo fueron duros y críticos y en ese mismo punto tenían razón, le estaban mintiendo al país. Porque ¿cómo va a salir un gobernador como el de Tolima a decir que, que no se preocupe, que todo está controlado? Que el control civil, porque eso lo utilizaban esa palabra mucho, el control de la autoridad está, y resulta que dependían era de lo que hicieran las fuerzas militares y la policía, pero para nada nombran que ellos siguen permitiendo, tolerando, contestando y a veces estimulando la violencia y tienen unas fuerzas militares y de policía exponiendo la vida, como lo hemos visto en todos estos días, muertos y más muertos, producto de la violencia sectaria. Entonces, no hay respuesta clara a eso. Lo único que indica es que la politiquería ha sido la mano derecha de estos personajes y que caen como los gatos, siempre caen de pie y cuando pierden ganan. Mi coronel, respecto al punto anterior, hay sincronización entre la mediática declaración de los gobernadores al final de una reunión con el señor Lleras Camargo acerca de la campaña Sin Fronteras contra el bandolerismo, la inexistencia del MRL y los comunistas a esa reunión, los hechos de desorden público que seguían sucediendo y la existencia de las veladas repúblicas independientes toleradas por la administración Lleras Camargo? Pues mi coronel, esa campaña Sin Fronteras es como eh, decir, a partir de mañana dejen las puertas abiertas, que los ladrones no van a robar. Es lo mismo. ¿Qué campaña, qué estrategia, qué plan lógico puede inferirse de una reunión de 6 horas, 5 horas de los mandatarios con el presidente, con unos anuncios 20 julieros de que ahora sí hay paz,
pero al mismo tiempo el gobierno diciendo, el gobierno nacional, que donde no haya garantía de presencia estatal, no habrá elecciones. Entonces, ¿cuál es la campaña sin fronteras? Y pues se sobreentiende que la lucha contra el bandolerismo tiene un alto componente militar. Entonces, si hay dos brigadas superpuestas, los gobernadores pueden tomar decisiones como lo van a entender aquí sobre acciones militares, sabemos que no. Coordinar es otra cosa, pero ya decidir que las tropas se muevan, eso corresponde a los comandantes militares y hay que hacer una serie de coordinaciones tácticas y militares, ¿no? Que no están dentro del alcance y las potestades de todos los comandantes de tropas. Al mismo tiempo, y que ellos dicen eso, entonces uno piensa, bueno, y si estos señores tenían todo el control, entonces ¿por qué hay bandoleros? Si ellos podían tomar decisiones de esas, entonces ¿para qué se reúnen con el presidente? Y por qué cada quien no en su región impone la ley y el orden. O sea, por donde se le mire, siempre encontramos es un manejo mediático muy calculado, en lo cual han sido expertos los dirigentes políticos colombianos en toda la historia. Pero al mismo día, el señor Echandía, que era el presidente del Partido Liberal, entonces le echaba más leña al fuego, diciendo que se aproximaban las elecciones y que no veía ningún porvenir para las disidencias. ¿Para quién era ese vainazo? Pues para Alfonso López, que estaba con el MRL, y da declaraciones, y eso lo hace en un viaje que está en Cali, donde preside una gran concentración liberal, y se queda uno reflexionando con respecto a lo anterior. Si el gobernador del Valle dice que él tuvo que tomar una serie de medidas, especialmente contra los liberales, porque esa es la realidad, estaban apoyando toda esa violencia en el norte del Valle, y Echandía va al mismo departamento y dice que no le debe por venir a las disidencias, entonces quedan las dudas. O está de acuerdo con el gobernador conservador, o está por el contrario instigando a los liberales para que ganen todos los escaños en el Valle y queden ellos con el control, o están de acuerdo todos. ¿Qué está pasando allí? Pero no es claro esa actitud. Sin embargo, insiste. Y de remate, el mismo día que pasa eso, entonces hay otra operación militar en el Cairo Valle y se publica que fueron capturados varios bandidos de una de esas tantas bandas con sus apodos que ya los hemos nombrado aquí, muy pintorescos: al Brujo, el Negro, eh, el Gusano, eh, el Mocho y otra cantidad de bandidos, el Beso, el Bombero, todos señalados de lesiones personales, abigeato, robo de fincas y delinquiendo en el municipio de El Cairo, donde la policía los capturó, pero el que da la información es el gobernador. O sea, el gobernador es el héroe de la película. Y eso tiene un fondo y un trasfondo de demostrar que es la autoridad civil la que tiene el control sobre la Fuerza Armada, porque es que estamos en el gobierno de la democracia que le quitó todos esos poderes a las fuerzas militares y de policía que han tenido durante la dictadura. Además, ratifica que desde el Teatro Patria, el señor Lleras es el salvador del país. Esa es la realidad. Mi coronel, ¿fue efectiva o por lo menos sincera la enfática condena de los directorios políticos del Quindío contra la violencia y el bandolerismo con ocasión de la proximidad de las elecciones para cuerpos colegiados, la reunión de gobernadores y los hechos reales de desorden público que sucedían a diario en la región Verbigracia, la desarticulación de una banda de delincuentes dedicados a traficar armas de fuego en el eje cafetero? Mi coronel, diríamos que los sustantivos son enemigos de la política populista. En cambio, los adjetivos son
herramientas y socios y aliados del populismo. Entonces, si se hubiera escrito el titular "Condena de la violencia hacia los directores de Armenia", tendría como una mesura y un peso. Pero si le dice enfática, le pone ese adjetivo, inmediatamente se supone que es que todos están, o da a entender que es que eso hay una sinergia total de esos personajes. Y entonces, su pregunta si es efectiva o sincera, pues ni lo uno ni lo otro. Ni fue efectiva ni sincera, pero sí fue populista. Enfática condena. Y resulta que en ese mismo día que hacen esa enfática condena a la violencia, asesinaron a un periodista, que lo vimos ayer, en el Quindío, al mismo por parte de Efraín González, que era conservador, y al mismo tiempo otro bandolero asesinaba a un abogado a unos pocos kilómetros de Fresno, Tolima. Y el gobernador publica una declaración conjunta en la que eh, señala toda la condena que hacen sus directorios en Armenia contra la violencia. Y ese mismo día estaba volando un poco de gente de la cárcel de Armenia. O sea, esto parece un circo, parece como algo heredado de la cultura árabe del Medio Oriente, que vive todo el tiempo matándose, colocando bombas y en una guerra permanente entre chiitas y sunitas, pero ellos dicen que son gente de paz. Parece similar. Y recordemos que para la época todavía estaba en el proceso de formar los departamentos, y lo que ocurriera era muy cercano, más considerado como eje cafetero que como autoridades departamentales. Entonces, ese mismo día en Pereira se encontró o se allanó una eh, propiedad y se capturaron varios sujetos que estaban dedicados a comerciar armas, y les encontraron una gran cantidad de revólveres y municiones de diferentes calibres en el municipio de Dos Quebradas, que iban destinadas a todas estas bandas, tanto liberales como conservadores. Entonces uno pregunta y analiza si la solución a la violencia, además de la respuesta institucional que debe tener en conjunto, eh, se limitó únicamente a declaraciones de prensa, que eso parece ser lo que pasa, parece ser lo que sucede alrededor de... Y si los que condenaban enfáticamente la violencia de verdad estaban controlando o estaban evitando que sus colegas políticos traficaran armas para seguir promoviendo la violencia, o lo que es peor, la suposición de que eran ellos los que estaban tolerando que esa situación ocurriera. Y en la parte de abajo de la foto vemos eh, una comisión ministerial que viajó con algunos oficiales a Fresno, Tolima, donde han asesinado al señor abogado, a promover la paz, y con ceremonia militar incluida, y paseo por las calles de Fresno, todo eso, dándole una apariencia a un proyecto de paz de un gobierno que había iniciado sin plan estratégico y que a todas luces no tenía ni estrategia ni objetivos. ¿Qué lectura podríamos dar al hecho de que Darío Echandía, presidente del Partido Liberal, reconoció sin tapujos que su partido no tenía lista para elecciones internas y adornó la gran falla con el argumento que su partido votaría por el Frente Nacional y punto? Esto es como para Ripley. Esto sí es como para cuestionar con argumentos algo tan inverosímil y tan increíble. Nos está quedando claro ya que el objetivo era que el general Rojas había sido un dictador y que había que traer la democracia, y que se han reunido los dos partidos en democracia y habían acordado el replanteamiento político del país. Nada de desarrollo. El político para repartirse el poder entre ellos, pero era la paz, era la nueva visión del Frente Nacional, y el tiempo les daba publicidad y no sé qué. Y iban para elecciones, y ya estaban próximas las elecciones. Entonces se suponía que los partidos, si eran de democracia, tenían que hacer unas elecciones internas para escoger
quién los iba a representar en cada región. Y el señor Echandía, que la pasaba todo el tiempo hablando de libertad y democracia, hasta libros escribió sobre eso, sobre la importancia de la participación de los partidos y la ideología y los procesos democráticos y el respeto y el derecho que tienen todos a elegir y a ser elegidos. Todo el discurso que manejan sale con semejante perla a muy pocos días de las elecciones, que el partido no tenía ni siquiera listas para hacer un plebiscito interno. Pero que esos iban a participar en las elecciones para apoyar el Frente Nacional, porque es que esa era la solución frente a la dictadura, o para contrarrestar la dictadura de Lleras, de Rojas Pinilla. Entonces, ¿de qué movilización política hablaban? ¿De cuál transformación democrática? Y en eso también los comunistas los atacaban mucho. Pero como los comunistas estaban interesados en la violencia, entonces lo que hacían era atacarlos, pero promover la violencia para que el caos les sirviera de multiplicador y cada quien hablando para su lado. Mi coronel, además del buen espíritu de la ley que prohibió el aprovechamiento de la violencia para adquirir inmuebles por bajos precios, ¿tuvo esa medida los alcances pretendidos? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Resulta que por necesidad el gobierno nacional tuvo que producir la ley 201 de 1959 de fecha 30 de diciembre. ¿Y por qué decimos por necesidad? Porque Lleras ya tenía previsto sorprender al país con el saludo de Año Nuevo, como todo político, como todo politiquero, aprovechando un evento para anunciar la pacificación del Tolima. Entonces, el gobierno tenía que sancionar esa ley y la sancionó el 30 de diciembre, teniendo ya el argumento jurídico y se lo aprobó el Congreso días antes. Y esa ley tenía un buen espíritu, como dice usted, claro que lo tenía. Y en síntesis de todo era que las personas que han perdido propiedades por efecto de la violencia o que se las habían robado y tenían como demostrar el título, que se las habían usurpado otros enemigos políticos, pues el Estado estaba obligado a devolverles por medio del uso coactivo de la fuerza contra quien tuviera esa propiedad ilegalmente, devolvérsela a su legítimo dueño, por un lado. Pero por el otro, como había ocurrido, y eso era común, que la violencia era calculada para no robársela de frente, entonces el gamonal de X partido llamaba a su cuadrilla de bandidos que fuera y masacrara un poco de gente en esa finca y llamara a los herederos y dijera, bueno, firme ahí rapidito que usted vendió esa vaina por lo que sea, por 2 pesos y la vendió y ya el nuevo propietario es. Entonces, si la persona demostraba que producto de la violencia había sido desplazada y que ha perdido la propiedad que le correspondía, esta ley obligaba al Estado a hacer todos los trámites para devolvérsela. Y ahí vino otro carnaval de unos personajes que han sacado provecho de todos los problemas sociales y políticos del país y que además les sucede como los comunistas. Les conviene que pasen y coadyuvan indirectamente a que pasen porque ahí está su sustento. Me refiero a los abogados. Muchos abogados se han enriquecido a costa del dolor y la tragedia del pueblo colombiano. Entonces, como todo ese proceso, la ley colombiana lo establece, que tienen que ser abogados, la ley de una vez resuelve el problema. Quien tenga esa situación y tenga los documentos, entonces pide el préstamo en la caja agraria y la caja agraria le facilita los recursos para que financie la restitución del derecho a la propiedad por medio de un abogado. Entonces, para el abogado resultaba negocio redondo, porque era amigo del gerente de la caja agraria, entonces cobraba honorarios por ser el intermediario, llenar los memoriales y hacer la documentación para el préstamo. Fuera de eso, del préstamo, pues habrá que pagarle por la gestión. No es raro, no está escrito, pero deduciendo cómo ha funcionado, entonces al gerente de la caja agraria también le tocaba ahí una comisión por favorabilidad. Eso es ilegal, pero lo hacían. Y de remate, entonces ya entraba el proceso administrativo para la restitución de la propiedad,
entonces ya era otro contrato con el abogado y otro ingreso. Es decir, ganaba el abogado en todos los casos y no estaba garantizado que el campesino recuperara su propiedad o que la ley se cumpliera como era. Y la prueba que no se cumplió es que años después el señor Gerard Restrepo tuvo que hacer la reforma agraria que tampoco funcionó y seguimos todavía en Colombia en la violencia con todo lo que pusieron las FARC en Cuba, aduciendo que el tema es la propiedad agraria. Entonces, en síntesis, a su pregunta, muy buena la intención, pero con tanta torcedura que hay en el camino, muy difícil que se cumpla. Mi coronel, ¿fueron efectivas las comisiones de equidad para devolver tierras usurpadas relacionadas con la ley anteriormente enunciada acerca del aprovechamiento de la violencia? Esa frase que algunos personajes atribuyen a Napoleón Bonaparte de que el que no conoce la historia la repite y otros dicen que no es de Napoleón y se la dan a otros personajes, tiene una validez total en este caso. Resulta que además de los abogados que ya estaban haciendo su agosto con ese tema y la corrupción que se fue enquistando en distintos sectores, entonces el gobierno nacional creó otra comisión de burocracia y obviamente para dar más puestos y pensando en futuros votos, que llamó las comisiones de equidad para devolver las tierras ocupadas. Y eran unas comisiones que supuestamente iban a las regiones a conciliar con los abogados, con los propietarios de las nuevas tierras, con los que las reclamaban por la razón de que muchos, como estaban asesorados también por abogados bandidos, que eran los que urdían todas esas tramas de asesinar las personas para robarles, pues eh, había que buscar que el gobierno interviniera como un mediador. Y si nos trasladamos a la época actual, eso no es la famosa justicia agraria de Petro. O sea, es que la repetición de la repetidera es tenaz y la ignorancia de los colombianos frente al manejo político errado que se le ha dado al Estado es bien marcada. Y en esas comisiones de equidad, finalmente lo que se buscaba era que rápidamente los créditos para la financiación de los procesos penales y de la eh, reanudación de la productividad en el campo tuviera un sustento, terminó en nada, porque eso no llegó a buen puerto. La violencia al final del gobierno del señor Lleras Camargo era más amplia y toda esta parafernalia quedó en el olvido. Pero como afortunadamente existen los archivos, los podemos cuestionar con el tiempo y desde luego ya pues académicos harán investigaciones muy profundas con documentos concretos de cada caso para determinar científicamente la bondad o ineficiencia de estos temas, pero a la luz de los hechos y mirando en contexto, la conclusión que nos queda es que no sirvió para mayor cosa y fue otro gasto inoficioso del Estado en recursos que se hubieran podido invertir más bien en construir las aulas y formar los profesores para el millón de niños que no tenían educación en Colombia y que entraron a incrementar las huestes del analfabetismo. Mi coronel, viendo los hechos de violencia ocurridos en los departamentos de Calda, Valle y Tolima el 25 de enero de 1960, mientras que el gobierno Lleras Camargo seguía publicitando los supuestos alcances de su plan de pacificación y rehabilitación, podríamos conceptuar de alguna manera la compleja realidad sociopolítica colombiana correlacionada con la violencia tripartidista. Muchas aristas, muchos hilos hablando hacia un solo centro de gravedad de un problema. Y esta, este pantallazo del diario El Tiempo del 26 de enero de 1960 es muy elocuente y muy evidente de esa realidad.
hemos venido resaltando todo lo que entre el 7 de enero y el 24 de enero publicó el gobierno en torno a lo que sucedía en esos departamentos de Valle, y Tolima y Quindío, en relación con la violencia y las declaraciones de unos y otros, y todas esas promesas y anuncios y declaraciones grandilocuentes de que todo iba resolviéndose. Inclusive en ese periódico del 25 hay algunos de los comentarios y de los hechos que hemos venido analizando. Pero en la página roja, como se llamaba en ese tiempo, estaba todo el contraste de ese triunfalismo de la paz y vemos las fotos ahí. Por un lado, Mariachi rectificó sus declaraciones respecto a las muertes de Charro Negro, de Vencedor y de Media Vida. Y dijo que, él dijo, pero que no había dicho. Uno saca la conclusión que eso fue una recomendación de algún político de esos para tratar de lavarse las manos porque la violencia se le estaba saliendo de las manos, pero había que dar a entender que sí estaban trabajando en la pacificación del Tolima. Nada extraño que ahí estuviera la mano poderosa del señor Echandía, que era tolimense y buscaba figuración todo el tiempo, ya que quería ser presidente en el 66. Al mismo tiempo, el general, perdón, el mayor Henry García Borges, que era comandante de la policía, anunció que en el departamento del Tolima, en lo que iba ese mes, donde se estaba haciendo el experimento de la pacificación, ya iban 15 capturas por homicidios cometidos ese mismo mes, 22 por robos, 21 por lesiones personales, 35 por hurto de ganado, 7 por hurto normal y otras por otros crímenes como asaltos con guerrillas, atracos, eh, hasta por vagancia había capturados y que había habido 10 prófugos en el mes. Entonces, nos indica que eso era muy difícil. Y específicamente ese día fueron capturados 17 bandidos, entre los cuales se identificaron a los autores del asesinato del señor Gómez Bravo, que como lo vimos ayer terminó en la baja en combate del tal Juan Otancur, que era otro bandido eh, muy agresivo en el norte del Tolima. Y también relaciona que las autoridades capturaron a 72 personas relacionadas directa o indirectamente con el asesinato de ese señor. Entonces da la sensación de que hay un afán de mostrar resultados, que no es posible que haya en la muerte de una sola persona tantas personas comprometidas, eh, comenzando por los que ya estaban armados, que confesaron seguramente, pero 72 comprometidos, se nota que hay una desconfiguración y una descontextualización. Y lo mismo, vimos que los gobernadores acababan de decir que lo del departamento de Caldas era una maravilla y que condenaban enfáticamente la violencia, y ese mismo día hubo una masacre de 6 personas en el municipio de Santuario, no muy lejos de la capital de Risaralda. Entonces, se queda uno pensando hasta dónde era cierto tanta maravilla y tanta eh, parafernalia acerca de que este gobierno sí haya democracia y paz, lo que no haya hecho Rojas Pinilla. Y lo cierto es que durante el gobierno de Rojas Pinilla no ocurrieron tantos actos tan acumulados ni tan atroces. ¿Podríamos hacer algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la dramática situación de violencia en los departamentos del Valle y Tolima versus el plan de rehabilitación de la administración Lleras Camargo promovido desde enero de 1960? Diríamos que estas tres primeras se enfocan en que hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo del desorden estructural del Estado para ejercer sus funciones y hacer que las instituciones cumplan con lo que corresponde. Por extensión, todo ese caos favorecía a los que son expertos en hacer caos o sacar ventaja del caos, Partido Comunista. Y también nos demuestra que todo el esfuerzo de Rojas Pinilla por la paz fue muy positivo, pero fue insuficiente porque quienes deberían cooperar para que esa paz hubiera llegado, que fue con el objetivo que le entregaron el poder, por debajo de la mesa estaban promoviendo que, que eso no funcionara del todo y sacarlo rápido, porque era un ogro. Hay una incoherencia en todo lo que vemos aquí
de los pactos y la difusión política con la realidad que vivía el país. Esta miopía de la dirigencia política no era en ese momento solo de lo que estaba pasando, sino es que es prospectiva y frase histórica y repetitiva. No han entendido que su función no es enriquecerse ni que les hagan honores gobernados, sino su función es pensar siempre en un país, en una región, en un municipio más adelante y generar las dinámicas para que se logre, mediante planes a largo plazo, desarrollar las regiones y mejorar todo lo que haya que mejorar. Al abandonar las zonas ricas y permitir ese incremento de conflictividades, pues lo que se hace es eternizar la violencia y siempre enmascararla con buenas intenciones y con el argumento de que ahí me entregaron todo mal y yo lo que estoy tratando es de mejorar. Y entonces Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga y nunca se sabrá quién es el responsable, pero aquí había uno a quien echarle la culpa que era el general Rojas. Y es evidente que la dirigencia política bipartidista, porque los comunistas sí son corruptos por naturaleza y son voraces, no hay ni que nombrarlo aquí, pero como estamos hablando de quienes pretendieron regresar al poder para cambiar el país con el cuento de que era que la dictadura de Rojas estaba violando las libertades democráticas, lo único que tenían era una ambición voraz desmedida y un ímpetu de corrupción para llegar rapidito a apropiarse de los recursos del Estado y del control de los nombramientos para hacer lo que siempre habían hecho y siguen haciendo. Y nos indica que el atraso en todo el territorio se dio y se fortaleció por esa cantidad de pugnas surgidas de las cabezas de quienes deberían estar orientando el desarrollo integral de las regiones hacia objetivos mucho más altruistas y por el contrario, por mantener sus intereses personales, auspiciaron y aún auspician conflictividad y pugnacidad. Adelante, mi coronel, con su comentario. Gracias. Gracias, mi coronel. El comentario de hoy se titula El testimonio de la historia. Desde el surgimiento de la nación, la confrontación por el poder era entre los partidos tradicionales, liberales y conservadores. Pero a comienzos de la década de 1920 aparecieron las ideas marxistas en Colombia, provenientes del comunismo ruso, y se fueron infiltrando especialmente en las filas del Partido Liberal y en el equivocado sindicalismo. Hasta que para la década de 1950, esta confrontación política se convirtió en lucha armada donde comenzó a terciar con fuerza el Partido Comunista. Por esa razón, y ante la incapacidad de los tres partidos de gobernar en paz a la nación, debieron ceder el mando a las Fuerzas Armadas a comienzos de la década de los 50, como salvavidas. Por esa razón, el señor general Gustavo Rojas Pinilla gobernó hasta finales de esa década, donde la presidencia regresó a los partidos políticos y líderes tradicionales. Se inició entonces un nuevo periodo de gobierno civil, con el regreso a la presidencia del señor Alberto Lleras Camargo. Pero el comunismo violento marxista ya había armado y adoctrinado cuadrillas de bandoleros que se enfrentaban a los otros dos partidos, el liberal y el conservador, y la lucha bipartidista se convirtió en tripartidista. Estas cuadrillas terroristas también se motivaban en el delito común, como el saqueo de tierras, robo de cosechas, asesinatos indiscriminados, venganzas personales y espíritu criminal simplemente por sus primitivos instintos de barbarie. Incluso esas mismas cuadrillas se dividieron en líneas comunistas diferentes, según eran adoctrinados bajo las corrientes comunistas más notorias del momento, como la soviética, la china y la castrista, las que ahora en el mundo moderno están en el camino de extinción. Cuadrillas que se asentaron primordialmente en el centro del país, en regiones tales como el sur del Tolima y norte del Huila, el norte del Tolima con extensión al departamento del Viejo Caldas y norte del Valle,
además de algunos otros sectores del departamento de Antioquia. Dentro de ese desorden y anarquía, el presidente Alberto Lleras no acertaba a ejercer el dominio y control de la guerra fratricida, en especial por desconocimiento de lo que es la vida rural y periférica de la nación, además de los inconvenientes propios de los viejos y tradicionales gamonales, líderes políticos, quienes ambicionaban recuperar sus feudos personales para gobernar cada uno a su manera. Esa es la situación que se ha presentado en el episodio de la historia de la verdad en el día de hoy, por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Verdad que no fue contada, ni dejó en claro quiénes son los reales culpables de tanta atrocidad, ni en el mal llamado informe de la verdad. Informe redactado por autores imbuidos ciegamente de ideología comunista, pues no actuaron con objetividad para el bien y la paz de la nación, ya que pretendieron disculpar de los miles de crímenes, en especial al grupo terrorista de las FARC. Para ello, inculparon al gobierno nacional de todos los delitos y los crímenes cometidos por ese grupo terrorista contra el pueblo colombiano, afirmando que las FARC actúan en posición defensiva ante injustas agresiones del gobierno, que perseguía simplemente a humildes campesinos, cuando la realidad es que las FARC son quienes han causado muerte y destrucción a la población, especialmente a la indefensa población rural en toda la nación, buscando destruir al gobierno para imponer su comunismo por medio de la fuerza, en una ola de terrorismo que ha durado más de 60 años. Y ahora buscan que la memoria histórica y colectiva de la nación olvide todos sus actos de destrucción y muerte, usando la nueva amenaza de que si no se le entrega el poder, regresará nuevamente a continuar su camino de barbarie, como ya lo están haciendo, con lo que llaman las disidencias, que es simplemente una mascarada, porque realmente son los mismos criminales de siempre. Esta es la verdad real y simple de nuestra historia. Por eso ahora los vemos suplicando perdón, lo cual es posible ante la inmensa benevolencia del pueblo colombiano, pero no el olvido histórico, porque la historia es ante todo verdad y la verdad es solo una, la de que ellos mismos han escrito y aún escriben sobre piedra eterna, y la que a diario narra la Fundación para que esta sangrienta historia no se repita, porque quien no conoce la historia la repite. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Y aquí, respecto a todo lo que usted dice, eh, nos surge otro punto que lo teníamos para comentarlo ahí, se nos pasó, pero que afortunadamente usted lo trae a la memoria para recordarlo. Y es el siguiente eh, elemento de reflexión que lo dejamos para la audiencia. El señor Lleras, muy hábilmente, promovió que fuera la Junta Militar la que nombrara a la Comisión de Esclarecimiento de los hechos como han pasado para establecer las responsabilidades y los orígenes de la violencia. Él sabía quiénes eran, pero quería montarlo de esa manera. Ya lo hemos visto que su comisión no dejó de ser un acto publicitario porque al fin no produjo ningún resultado. Pero al final del gobierno de Lleras, el sacerdote Guzmán, con dos sociólogos de la Universidad Nacional, publicó el libro La violencia en Colombia, o mejor, ya no fue en el gobierno de Lleras, sino al comienzo del gobierno de Valencia. Publicó ese libro, con el cual terminó sindicando tanto al Partido Conservador como a las Fuerzas Armadas de toda la violencia. Y pues el debate se armó inmediatamente, es porque en ningún lado nombró al Partido Liberal y al Partido Comunista como responsables de esa violencia. No los mencionó para nada. O sea, la violencia era conservadora y de las Fuerzas Armadas, pero los liberales y los comunistas eran palomas santas que jamás habían cometido un solo delito. Y uno va más allá. ¿Cómo el gobierno del señor Lleras promueve que se haga eso y desde el Partido Liberal se promueve que pase eso si durante el gobierno de Lleras ocurrieron de los peores hechos de violencia como lo estamos viendo aquí eh, y prodigados por unas repúblicas independientes que él no toleró? Entonces, ese sinsentido
o como diría Don Quijote, esa razón de la sinrazón que a mi razón se hace, demuestra que siempre ha pululado el politiquería, el politiquero, el utilitarista, el mentiroso en el comportamiento de estos personajes hacia el manejo de la información y la relación con la comunidad. Y la historia termina absorbiéndolos y hasta terminan de figuras en los billetes y en las estampillas de circulación nacional. Llegamos al final. Esta noche tendremos un ejercicio muy interesante que es el análisis de todo el problema que está pasando con la elección del nuevo fiscal general de la Nación y todo lo que contempla jurídicamente este cargo y los procedimientos que nos dará el abogado constitucionalista Andrés Úsuga. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo. Gracias, mi coronel. Feliz